públicos del Estado, personal de área administrativo, y también le doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de la red Facebook. Para mí es un gran honor el día de hoy iniciar el programa de capacitación 2022 con la presencia del magistrado Edgar. Estimado magistrado Edgar, le doy la más cordial de las bienvenidas a este foro. Le mando por principio de cuentas un afectuoso saludo y una disculpa de nuestro secretario general de gobierno, el maestro Guadalupe Torres, quien el día de hoy, por cuestiones de agenda, tuvo que salir al municipio de Charcas en el tema de mesas de seguridad. Para la Defensoría Pública del Estado es un honor contar con su presencia el día de hoy. El agradecimiento por la apertura de compartir sus conocimientos jurídicos es infinito. Somos una institución en constante movimiento que busca cumplir con el mandato constitucional de brindar en todas las materias una defensa técnica y adecuada. Seguro estoy que defensoras y defensores adquirirán nuevas herramientas jurídicas para el desempeño de su función. Nuevamente, magistrado Edgar, nuestro agradecimiento por poder contar con su presencia, esperando sea la primera de muchas más colaboraciones entre el Poder Judicial de la Federación y la Defensoría Pública. Hola, buenos días, buenas tardes, señor magistrado. Para todos los que nos ocupan, quiero hacer una breve síntesis del señor magistrado. Él cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1987 a 1991. Se tituló con la tesis El incidente de daños y perjuicios como cumplimiento extraordinario de sentencias de amparo. Tiene especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte, con maestría en Derecho Fiscal, maestría en Derecho Procesal Constitucional y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la tesis para examen Amparo contra particulares, un nuevo paradigma. En cuanto a sus actividades y cursos, tiene cursos en actualización en materia penal, fiscal, constitucional y amparo en el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformas fiscales en el Instituto de la Judicatura Federal, diplomado en Antropología Jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado en Derecho Procesal Constitucional en la Casa Jurídica de Nuevo León, diplomado en proceso, diplomado en Derecho Constitucional y programa de actualización en materia mercantil, civil y familiar en el Instituto de la Judicatura Federal. En cuanto a los cargos desempeñados dentro del Poder Judicial Federal, fue oficial judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, actuario y secretario del Juzgado Séptimo de Distrito. En materia administrativa en el Distrito Federal, secretario del Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comisionado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal en el Distrito Federal, comisionado en el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, juez séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, juez séptimo de Distrito en materia penal en el Estado de Jalisco, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, magistrado del Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del Octavo Circuito, magistrado del Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo del Décimo Circuito y magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Distrito. Fue nombrado magistrado de circuito en agosto del año 2000. Ese es un breve síntesis del currículum de nuestro invitado, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Pues bueno, como siempre, agradezco la gentileza de haberme invitado a participar en estos foros. Como comentó el señor
coordinador, a mí me gusta mucho la relación institucional en tanto que esto permite, desde mi punto de vista, que el intercambio de opiniones y de conocimientos o experiencias pueda fortalecer en este caso, pues, la administración de justicia, que al final del día es el servicio público que nos corresponde. No pienso ya perder más tiempo en comentarios y en cuestiones que no vienen al caso, y entraré directamente al punto que es lo que se me invita para comentar. Hay varios temas en materia familiar que son muy interesantes, que considero, espero no equivocarme, les pueden ser de utilidad para que haya reflexiones, porque supongo que en muchos de los casos algunos de ustedes ya habrán participado, y si no, bueno, pues para que pueda tener una idea de cómo se pueden ver estos asuntos. En el caso, se trata de temas que vinculan constitucionalidad de normas, incluso en algunos casos hasta inconvencionalidad de normas. Entonces haré una breve reseña de lo que es, pues, el amparo contra normas generales, en forma muy sintetizada, y ya me meteré, bueno, ya entraré a tocar los temas que corresponden a lo que me interesa poder participar con ustedes. En primer lugar, bueno, tenemos el amparo contra normas generales, que puede ser controvertido, una porción normativa, una norma en sí, o todo el ordenamiento, ya sea a partir de su inicio de vigencia, lo que se le denomina norma autoaplicativa, o bien a partir de un acto concreto de aplicación, que son normas, bueno, que se controvierte de forma heteroaplicativa, que van a ser precisamente los casos que yo habré de comentar. Entonces, aquí cuando se controvierten las normas, la finalidad propia, si es en amparo indirecto, es que estas, al momento de que se declaran inconstitucionales o anticonstitucionales, puedan incluso permanecer inválidas hasta en tanto esto no haya un nuevo acto legislativo que las modifique. Bueno, siempre se ha confundido lo que es lo anticonstitucional con lo inconstitucional. La anticonstitucionalidad es lo que es contrario a la Constitución, aunque es muy obvio, siempre se menciona como inconstitucional. Bueno, y la inconstitucionalidad es todo aquello que no está plasmado ni siquiera como enunciado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A diferencia del sistema anglosajón, aquí en México somos extremadamente positivistas. Queremos que todo se plasme en la Constitución, y si no está plasmado ahí de una u otra forma, lo queremos ver como que no puede existir. Ya esta apertura ha ido evolucionando, en tanto que tribunales constitucionales de otros países lo han hecho, y México, para no quedarse atrás, que bueno, nos quedamos atrás durante mucho tiempo, valga el paréntesis, en tanto que fuimos los primeros que generamos el amparo y después nos habíamos quedado atrás. Bueno, a partir de las reformas del 2011, se generan nuevas herramientas que permiten que ahora, a través de los derechos humanos, podamos incluso, pues, proteger en casos donde ni siquiera se genere algún agravio. O sea, no solo a través de la suplencia y la queja absoluta, sino a través del control de convencionalidad, que, por cierto, apenas hace una semana se amplió al grado de que antes nosotros no podíamos analizar como tribunal colegiado las normas que habían sido base de la controversia que se hubiera generado en el expediente original, sino única y exclusivamente las que se quedaran, validemos pendientes durante el trámite del juicio de amparo. Ahora, al contrario, nosotros vamos a poder decir de primera mano si se puede o no darle la razón a alguien que incluso venía perdido. Esto es una situación muy, muy importante, porque va a ser un ejercicio novedoso que nos va a permitir, les digo, y sobre todo, por ejemplo, tratándose de menores, que es de los temas que más habré de abordar. Es bien importante porque aquí, incluso siendo el menor, por ejemplo, tercero interesado, tercero perjudicado, como antes se denominaba, puede obtener una sentencia favorable. ¿Sí? Bueno, ahorita el primer tema que me gustaría tocar, bueno, analizar, sería el orden en los apellidos. La regla general, y con base incluso en normas, que así se establece, y que es una cuestión que viene de una cuestión histórica propiamente, es de que al menor recién nacido se le otorga como primer apellido el del padre y como segundo apellido el de la madre. Bueno, esto fue controvertido en
en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero la primera fue precisamente para determinar que esa norma que establecía esa predación o ese orden era contraria a la Constitución, porque no había una razón de ser para determinar que el padre tuviera que, o sea, que el niño tuviera que llevar el apellido del padre como primero y el segundo de la madre. Recordemos que la Constitución establece que el hombre y la mujer somos igual ante la ley, y lo digo así en teoría porque está medio complicado. Hay situaciones que por más que la ley establezca que somos iguales, pues no se puede. Verbigracia, el embarazo, ¿no? Por ejemplo, los derechos que ahora, bueno, que haré también una referencia a ese tema de las licencias por paternidad, pero ya al final. Pero hay cuestiones de que por más que digamos que la ley es igual para todos, pues simplemente por naturaleza del ser humano, el género, no se puede. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces estamos aquí ante una situación en donde por cuestión histórica se tomaba en consideración el apellido del padre porque siempre se le consideró el protector, el proveedor, pues bueno, estamos en un sistema patriarcal, ¿no? Propiamente. Sin embargo, ahora ya se puede controvertir cualquier norma que establezca, que de hecho en todos los estados, donde recuerdo, establece que se debe de indicar el apellido del padre en primer lugar. Sin embargo, ya se puede, a través de un juicio de amparo, en la vía indirecta, controvertir el acto de autoridad. ¿Esto cómo se genera? Bueno, se solicita precisamente el registro del menor y, pues, obviamente, con base en la aplicación de la norma que corresponda, se los van a negar. Porque les van a decir que no se puede, porque la norma establece que tiene que ser papá y luego mamá. Sin embargo, como esto es contrario a la Constitución, a través de un juicio de amparo en la vía indirecta, donde se establezca en este caso como acto reclamado esa negativa para poder registrar al menor, y las autoridades, bueno, pues obviamente las que terminan la formación legislativa de la norma de que se trate, y esto permite que ya en el análisis, en el juicio de amparo, se establezca que esa norma, al ser contraria a la Constitución, por no haber diferencia entre hombre y mujer, pues simple y sencillamente no debe de aplicarse en el acto. A partir del cumplimiento de la sentencia de amparo se generará precisamente uno nuevo, en donde tendrá que autorizar que se pueda poner el apellido de la mamá primero y después el del papá. Les decía que esto no es muy común, yo he visto muy pocos asuntos, pero sí es interesante porque pues, al final del día habrá gente que no quiera, o sea, que tenga el apellido del papá por lo que ustedes gusten, ¿no? O que no vaya en primer lugar, puede ser por cuestión de semántica, puede ser por gusto, puede ser porque a lo mejor el papá no fue lo que esperaban, etcétera, lo que ustedes gusten y manden. Pero aquí lo interesante es de que se puede controvertir la norma. Y les digo, todas las normas, hasta donde recuerdo, salvo que me equivoque, pero no hay ninguna que establezca que se puede incluir primero el apellido de la madre y lo del padre. Bueno, esto, entonces les digo, a partir de la ejecución de una sentencia, pues se podría hacer, y esto se plasma en el acta de nacimiento del menor, y se tendría ahí por cumplido, en este caso, el amparo que se haya concedido, ¿no? En el caso que les decía de las normas, lo interesante en el amparo indirecto es que esta nulidad o este amparo va a subsistir mientras no se modifique la norma. Pensemos en el caso que se podría modificar, si dijera lo contrario, entonces el que podría ir al amparo sería el papá, ¿verdad? Entonces aquí son situaciones en donde yo considero que una vez agotó el juicio de amparo, pues no habría ni siquiera un acto nuevo por parte del legislativo que pudiera abordar una nueva idea de lo que podría ser esa inscripción o ese registro de un menor. Bueno, ahora, en relación con otros temas que también vinculan cuestiones de inconstitucionalidad que pues han sido relevantes y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, lo más seguro es que ya los conozcan, pero sí me gustaría hacer algunas acotaciones, es por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo y que esto deriva también en la adopción por personas del mismo sexo. Bueno, al igual que en el asunto que les estoy comentando, el orden de los apellidos, se genera el acto de aplicación de la norma precisamente a virtud de solicitar una orden de matrimonio, bueno, una solicitud de matrimonio por parte de personas del mismo sexo. Igual que en el caso anterior, por regla general, los códigos civiles o las normas que establezcan leyes de convivencia y demás, van a establecer que solo puede darse el matrimonio entre personas de diferente sexo. Incluso hay constituciones de los estados, en algunos casos, que señalan esta situación.
Y bueno, pues es algo que apenas tiene algunos años que se está pues discutiendo aquí en México. Ya en otros países se discutió esto desde hace más de 30 años. Pero bueno, el caso es de que cuando se hace la solicitud y se les niega, al igual que en el otro caso, que se pueda acceder a un matrimonio entre personas del mismo sexo, se hace exactamente lo mismo. Se señala como acto reclamado precisamente sea negativa, la norma que obviamente que lo sustenta, y la contrariedad con la Constitución precisamente porque no hay por qué hacer una diferencia entre hombre y mujer y hombre, aunque la realidad y la propia naturaleza lo establezca. Pero aquí, insisto, estamos ante una situación de igualdad ante la ley, ¿sí? No igualdad ni física, ni de género, ni de naturaleza, porque entonces no se podría. Entonces, como no se puede discriminar por cuestiones de, en este caso, conforme al artículo 1 constitucional, no se puede discriminar por la orientación sexual, ni por los gustos, ni por las preferencias, es que se establece que los matrimonios entre personas del mismo sexo sí se pueden actualizar. Aquí lo interesante no es tanto eso, sino las razones que dio la Suprema Corte para determinar, no sé si hayan escuchado, yo creo que sí, que es algo muy común, lo del libre desarrollo de la personalidad. Se establece que pues, cada quien puede pues, decidir sobre su cuerpo y hacer lo que le corresponda, incluso también a nivel cognitivo o ideológico. Lo cual no tiene nada de malo ni significativo en cuanto a las personas que generan un matrimonio. Sin embargo, yo considero que estas mismas razones que dio la Suprema Corte para que un menor pudiera ser adoptado, podrían ser motivo, y con eso me estoy echando la soga al cuello un poquito, podrían ser motivo de reflexión, porque considero que no es lo mismo la voluntad entre adultos, en este caso, los que tienen preferencia por el mismo sexo, a que se decida sobre un menor. Porque al final del día, ahí no hay problema en cuanto a las normas, porque en los casos de adopción, la regla general es que pueden ser, en este caso, incluso hasta solteros. Pueden ser personas homosexuales, pueden ser heterosexuales, parejas, matrimonios, o parejas nada más, o solos. Entonces aquí no hay tanto problema, sino que la situación que se dio en el caso de parejas de matrimonios o de uniones con personas del mismo sexo, es que la Suprema Corte dio exactamente la misma razón. Y considero que, dicho con todo respeto, y por eso digo que aquí a nivel académico me atrevo, porque pues obviamente si me tocara un asunto de eso no podría hacer otra cosa, pero sí es una situación donde no se toma en consideración al menor, porque la gente de hecho que acudió a foros, ha acudido pues hacía a cursos en donde dicen, no, es que el menor tiene derecho a que se le otorguen unos padres. Sí, pero el menor no los puede escoger. Y la controversia ha surgido porque me dicen, tampoco puedes escoger a los padres heterosexuales. Sí, pero aquí el detalle está, y conste, yo no discrimino a nadie ni nada, simplemente es una situación de diferenciación, en que inclusive no está todavía probado qué tan bueno o malo puede ser una situación de esa naturaleza. De hecho, hay un precedente muy interesante, que es la primera niña que adoptaron una pareja de homosexuales en Estados Unidos, que ya no es niña, ya tiene cerca de 50 años. Ella comentó en una entrevista que, pues, aunque adoraba a sus papás, ella recomendaba que no hubiera adopciones por personas del mismo sexo. Alguna razón tenía que dar, pero bueno, ahí quedó la entrevista y se quita. Entonces es cuestión de analizarlo, porque a nivel internacional tampoco hay mucho que hablar. Si acaso hay precedentes en donde se niegan, precisamente porque se considera que no hay una misma situación de paridad en tanto personas del mismo sexo y personas heterosexuales. ¿Que quién garantiza que las personas heterosexuales puedan tener una misma injerencia o que puedan educarlos de otra manera? Pues nada, pero siempre ha sido lo que se ha dado. Entonces, nada más, para no entrar en mayores controversias sobre esos temas. Otro tema que también me gustaría comentarles es de las custodias de menores. La regla general es que se establece que los niños hasta cierta edad, por regla general entre 8 y 12 años, de acuerdo a los códigos de que se trate, debe de privilegiarse que estén con la madre. Sin embargo, también hay normas que ya se han cuestionado sobre ese menor y se dice, bueno, ¿y por qué la mamá es la idónea? Y volvemos con cuestiones de reminiscencias históricas.
porque siempre se había considerado que la mamá era la que estaba con los niños y como consecuencia de ello era la que tenía la oportunidad o la mejor posibilidad de educarlos. Sin embargo, esta razón para efectos normativos o para efectos constitucionales, pues no se da, no se actualiza. De hecho, ya incluso por cuestiones de Convención de los Derechos del Niño, la ley relativa derivada del artículo 4 constitucional, establecen que en casi todas las controversias que se generen por cuestión de menores, ya sea custodias, ya sea convivencias, ya sea incluso pérdida de patria potestad, etcétera, si es necesario, se puede acudir a que el niño, de hecho incluso el protocolo para la atención de asuntos de menores establece que si es posible, salvo que le pudiera generar un daño psicológico, un daño al niño, se tiene que tomar su opinión. Y esto tiene razón de ser porque la regla general nos ha enseñado, y hay que reconocerlo, que las mujeres están capacitadas, incluso yo creo biológicamente mejor para atender a niños, atender a los hijos, eso me queda claro. Sin embargo, hay casos en los que, pues desgraciadamente, la mamá no es la ideal para atender al niño. Y precisamente es en donde se genera el derecho para que si el papá considera que él está mejor calificado para atender al menor, pues lo haga. Y lo mismo, tendría que generar el acto de aplicación en donde el juez, en este caso un juez familiar, que sería el especializado, le niegue la custodia o la convivencia por cuestión de la edad, se le aplique la norma relativa y esta norma sea controvertida en el juicio de amparo indirecto, en donde se establezca que es contra la Constitución, porque no hay razón para generar una desigualdad entre papá y mamá en el caso de una situación de esa índole. Porque les digo, la regla general es de que por cierta edad se queda con la mamá. Pero bueno, esto puede no ser del todo apto incluso para la salud, tanto física como mental del menor. En esa situación, inclusive, bueno, ya dentro de los juicios, pues se pueden generar situaciones en donde el juez familiar rector del proceso pueda solicitar pruebas para determinar quién es el que está mejor capacitado. Y en su caso, incluso ya a través del juicio de amparo, se puede generar esa orden de que se reponga el procedimiento para que se generen pruebas y se pueda determinar quién es. Y fíjense aquí lo curioso, porque en todos estos casos, a pesar de que las normas no pueden controvertirse por cuestiones fácticas o de hecho o del asunto del que se trate, en casi todos estos casos se generan precisamente a virtud de situaciones particulares, en donde se determina que la norma va a descontra la Constitución por una situación muy que bueno, esto puede ser la regla general también, porque al final las normas se establecen en forma general y abstracta. Bueno, hasta aquí sería en cuanto a estas cuestiones de menores. Hay situaciones de menores que son interesantes también que me gustaría comentar en relación con lo que se refiere a la actividad que pudieran tener ustedes como defensores. Y es precisamente tomar en consideración que con independencia del papel que tenga el menor, porque, bueno, cuando acuden a un contradictorio y el papá dice, vengo en nombre de representación de mi menor hijo, y la mamá dice, bueno, pues yo también tengo la patria potestad y no le veo el por qué él tenga el derecho a promover el nombre de mi menor hijo. Bueno, entonces, precisamente la ley para esto nombra, en este caso, defensores especiales o representantes especiales de menores, ya sea tanto en el juicio original, en el que se pueda tratar familiar, o en su defecto incluso en el juicio de amparo. Y esto tiene su razón de ser precisamente en que no hay disposición que determine que el papá o la mamá tengan el derecho sobre el menor, valga la expresión, si es que los dos tienen el derecho vigente. Porque si alguno ya perdió la patria potestad o tiene la custodia provisional o definitiva de acuerdo con un orden judicial, bueno, pues se podría tener en ese momento eso el derecho. Sin embargo, aquí hay una situación muy particular también. ¿Qué deriva de la situación del menor? ¿Qué es lo que se está controvirtiendo el menor? Porque puede ser que si el papá o la mamá, según corresponda que haya promovido, sí tenga la oportunidad de defender el acto que se ostenta, en este caso, representante del menor. Sin embargo, cuando está en controversia precisamente esta situación, ya sea la custodia o la convivencia, la patria potestad o demás, bueno, pues ahí el menor queda en medio, por así decirlo, ¿no? Y entonces esa situación es la que permite que se tenga que dirimir
esta cuestión y por ende lo ideal es de que se genere un representante que determine si lo que se diga al menor es bueno o malo. Y aquí ya en la cuestión de la praxis judicial sucede que muchas veces el defensor, y no estoy hablando de defensores como ustedes, no puede ser también defensor privado, o incluso el mismo representante no defiende los intereses del niño. Y viene la mamá o el papá a decir, oye, es que el que fue nombrado como representante no defendió los intereses del menor. Tanto es así que no promovió un recurso, o no hizo valer alegatos, no promovió pruebas, etc. Entonces ahí es donde nos encontramos ante una situación de que si se puede o no, por parte del papá o la mamá, según corresponda, interponer algún medio de defensa en favor de su menor, en tanto que ya fue designado un defensor. Y esto, bueno, hay una tesis de la Corte que dice que no, que nada más pueden ser los defensores. Pero aquí es donde nos encontramos ante una situación en donde sí se advierte que el menor no fue bien defendido por el autorizado o el representante. Y entonces, como tribunales, en tanto tenemos que atender a la protección en mayor magnitud en favor de los derechos del niño, es donde muchas veces pues se hace, prácticamente pues les hacemos la demanda y el amparo, ¿no? al menor, porque se advierte que efectivamente no fueron bien defendidos. Entonces basta ahí con que se promueva, se cuestiona la legitimación, pero bueno, se ve si esto es o no importante en la cuestión del menor. Vamos, sin cambiar las reglas, sin cambiar las cuestiones de tipo procesal, simple y sencillamente, si se advierte que hay la posibilidad de que el menor pueda salir perjudicado y el tribunal pueda repararlo sin infringir ninguna cuestión que se refiera a normas procesales o constitucionales, bueno, o menos inconvencionales, esto pueda generarse. Bueno, hasta aquí lo que se refiere a tema de menores. Y aunque la invitación fue para hablar de temas de familiar y todo esto, que creo que así muy brevemente, no hablé como telegrama, pero daré un espacio para que me hagan preguntas. No sé si las pueda responder, ¿no? Pero yo haré el intento. Y a mí me gustaría hablar de dos temas que son ahorita interesantes. Bueno, uno sobre todo aquí en San Luis Potosí, que ha generado mucha controversia, que no es familiar, aclaro, pero sí se refiere con menores, que ha sido muy interesante. El sistema de vacunación se ha controvertido y de hecho fue, yo creo que el primer estado donde los abogados tuvieron esa, pues, ¿qué se les dice? Esa iniciativa de promover en favor de menores para que sean vacunados. De hecho, ahorita ya el tribunal de que formo parte ya resolvió los asuntos que les corresponden y seguimos en ese tenor. Incluso ya hay una contradicción de criterios en ese sentido ya ante la Suprema Corte. No sabemos a quién vaya a darle la razón a la Suprema Corte o en su defecto si genera un criterio mixto o quién. Bueno, eso ya sea cuestión de... Pero el tema es interesante porque de acuerdo con el sistema de vacunación, como se está haciendo, solo tenían derecho los mayores de 18 años en un principio. Bueno, primero las personas de la tercera edad, luego se fue disminuyendo la edad. Aquí el detalle se da con los menores. Actualmente ya se permite de los 12 a los 18 años. Pero no sé si recuerdan que estuvo prohibido por mucho tiempo de 12 a 18 años. Bueno, en ese entonces se promovieron demandas de amparo ante el Tribunal Colegiado que formó parte y puedo hablar de esos temas porque ya son resueltos, se pueden consultar incluso en CICE, y se determinó que se debía incluso de conceder la suspensión de plano, algo que precisamente por eso se generó la controversia de la contradicción de tesis, porque hay otro tribunal colegiado que dice que no se pone en riesgo la vida. Sin embargo, en el caso de nosotros determinamos que sí, en virtud de que es una pandemia. O sea, no es una situación donde sea algo normal, ¿no? Porque incluso el sistema de vacunación establecía para los menores que tienen que tener una enfermedad. Entonces, ahí es donde nosotros discernimos y dijimos, bueno, es que hemos tenido conocimiento de que se muere gente que en apariencia estaba sana. Entonces, con mayor razón, un niño que podría sufrir alguna situación
vulnerabilidad mayor precisamente por su edad. Y entonces se determinó que sí podían vacunarse de 12 a 18. Bueno, después de esto generó, que obviamente pues ya con la confianza obtenida por parte de los abogados, se promoviera ahora en favor de los menores de 6 a 12 años. Y hasta ahorita es lo único que se ha resuelto, de 6 a 12. No se ha resuelto en cuanto a menores, porque ni siquiera en otros países se han atrevido a vacunar a menores de 6 años. ¿Sí? Pero les digo, ese es un tema interesante porque quienes acuden por regla general o es papá y mamá, y entonces para efecto de determinar si hay alguna situación que pueda afectar la salud del niño, se les da entrada, se les autoriza, ahora sí que ser sus representantes legales, ya sea uno o los dos, en este caso. Y les digo, hay tribunales que establecen que no se deben de vacunar, que no hay suspensión a favor de ellos, porque es un acto que se podría constituir un derecho. Y en cambio, en el tribunal en que yo formo parte, hemos determinado que sí se deben de vacunar, siempre y cuando se sigan, en este caso, ciertos parámetros, ciertos candaditos que les puso ahí, como es en el, simplemente, por ejemplo, si acudió papá nada más y no mamá, bueno, pues que autoricen los dos, que autorice su médico tratante, que autorice el médico que corresponde en el sistema de salud, etcétera, ¿no? O sea, aquí se permite, pero siempre y cuando no se corra un riesgo mayor que pudiera poner en peligro la vida del menor. Entonces les digo, con que no es un tema familiar, bueno, pues sí va inmiscuidos menores. Ahora, la situación de todos estos asuntos, me podrán decir, pues todos estos casos los conocen los defensores públicos federales. Y pues la regla general es que sí, porque son amparos, pero también podría llegar el caso en que ustedes, dentro de su ámbito de competencia, podrían generarse asuntos de esa naturaleza y pues promover. El amparo contra normas generales no es nada más para, en este caso, para los especializados de la Defensoría Pública Federal, también pueden ser para los defensores públicos del Estado, que esa es la idea precisamente de abrir el abanico, de abrir el panorama para que puedan incluso pues actualizarse en esos temas, si es que no lo tienen, que yo creo que sí, pero bueno, es importante porque al final del día, y ahora sí que hago un comercial, yo soy coordinador de la maestría de amparo allá en la Universidad de Nuevo León, y siempre, ahora sí que para vender la idea de que se inscribieran a la maestría, les decía, es que nos guste o no, todo termina en un juicio de amparo, sea indirecto o directo. Ese es el cauce normal. Un contradictorio, por regla general, termina en un juicio de amparo, o sea, en directo o directo. Y si es indirecto, como en el caso que le estoy mencionando, pues son cuestiones de normas, que también es importante. Entonces, sí es de vital importancia saber cuestiones no solamente de índole procesal a nivel local, sino también en el juicio de amparo. Porque fíjense, y hablando de lo que es precisamente normas procesales, en el caso de que los que les platiqué, del apellido, del matrimonio y todo, ahí las partes, el actor y el demandado a veces se convierten en, ya ni siquiera en contradictorios, sino en afines, ¿no? Entonces, podría darse el caso de que si no se conoce, en este caso bien, el sistema de impugnación en lo que se trata del juicio de amparo, pues pueda generar, pues no injusticias, pero sí a lo mejor no una defensa adecuada en favor de los particulares, porque al final del día se brinda un servicio público. Bueno, hay otros dos temas que me gustaría comentarles nada más así como dejárselos a reflexión, que son una situación de dos tesis de la Suprema Corte, que se refiere también, uno a la despenalización del aborto, que se refiere también obviamente a alguien que ni siquiera es menor, simplemente es un no nacido, y la fecundación in vitro, que son dos temas muy interesantes que también son vinculados con menores. El primero es la despenalización del aborto. También es una situación que muy curiosa, también la Suprema Corte dijo que como nada más se penalizaba a la mujer era la única que tenía derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, fíjense que me presentaron una tesina para titulación en maestría y se me hizo muy interesante. Aquí la propuesta es de que, bueno, ¿y por qué no generar en este caso, así diríamos, un tipo de contrato de adopción del papá? Porque la situación de
de la mamá queda resuelta al despenalizarse el aborto. Si dicen antes de las 2 semanas, con las características que establecen, pues ahí queda. Pero fíjense, en pro de los niños, sería, bueno, ¿y por qué no permitir que el padre biológico se haga cargo de ese niño siempre y cuando quiera? Y aquí es donde entran controversias de tipo social y de tipo normativo, porque desde el punto de vista sociológico, y nos pena decirlo, pero muchos hombres no se hacen cargo de sus hijos, es más, creo que hasta le ruegan a todos los santos que no tengan que reconocerlo. Pero hay casos en los que se pudiera darse que los papás sí se hicieran cargo del niño. Entonces, esto también obviamente sería una cuestión de una defensoría que podría, pues, impugnarse, decir, oye, bueno, pues, ¿y por qué no? Obviamente tenemos puesta arriba la tesis de la Corte donde dice que el hombre no puede, pero bueno, pues las cosas se van generando a partir de las ideas y pues el derecho no es absoluto, ¿no? Va cambiando, es dúctil, se va ajustando a lo que es la nueva manera de vivir y esto se puede generar. ¿Quién se iba a imaginar que antes podríamos, y podríamos, me refiero como sociedad, aducir que puedo fumar marihuana porque me gusta? Yo creo que si esto hace 20 años lo hubiera pensado alguien, incluso yo, era de locos, ¿no? Sin embargo, a la Suprema Corte dice, sí, puedes. Entonces, yo creo que también en otros temas se pueden tomar determinaciones de esa naturaleza en donde se pueda, no sé, dar pauta a una reflexión y poder cambiar ciertos criterios. Y la otra, les decía, la fecundación in vitro, así como se permite la expedición del aborto e incluso que la única ciudad que tengo entendido que tiene el sistema de salud autorizado para que esto se haga es la Ciudad de México. Entonces, también, ¿por qué no permitir que gente que no tiene posibilidad, hablando otra vez de menores, ya sea del mismo sexo o de heterosexuales, tengan la oportunidad de hacer con base en una defensa, tener la oportunidad de generar un contrato? Ya ven que últimamente también se ha puesto pues, muy de vanguardia la situación del alquiler de vientres, ¿no? Entonces, yo creo que esto me pueden decir, eso ya está hecho. Sí, ya está hecho, pero no perfeccionado de tal manera que no se les genere ninguna controversia a las partes que pudieran solicitarlo. Y no sé si así, aunque les dije a manera de telegrama lo que haya expuesto, porque todos estos temas requieren de mucho tiempo, pero dada la situación de que me comentaron que es 1 hora, no sé si dé pauta a que pueda platicar con las personas que tengan interés en ciertos temas, en preguntas, respuestas, o si quieren que abone en algún tema en particular del que se ha visto, no sé. Tenemos una mano levantada. Adelante. Sí, gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, claro que sí. Ok. Yo, licenciado, tengo por ahí alguna duda. Sí. Estamos conscientes que el derecho se ajusta y va cambiando conforme a las necesidades de la sociedad. Y sabemos que por regla general e históricamente, muchas madres solteras acuden al registro civil a registrar el nacimiento de su hijo como madre soltera. ¿Qué sucede cuando una madre abandona al hijo con el papá y el padre quiere ir a registrarlo? Creo yo que ahí el registro civil normalmente no aceptaría que un hombre vaya y registre solo a un menor. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, primero yo creo que tendríamos que ver si normalmente en los hospitales te piden un certificado de nacimiento, ¿no? Que eso es con lo que se acude a registrar en este caso al menor. Sí, eso es lo que normalmente sucede. Entonces aquí el primer inconveniente sería si el papá tiene o no ese registro, porque si no podría incluso presumirse que se lo robó, que lo secuestró, que lo sustrajo, lo que... Entonces aquí yo creo que el primer problema sería precisamente determinar si está, ahora sí, está localizado el nacimiento de ese bebé.
¿sí? Y es más o menos lo que yo les decía del tema del aborto, ¿no? O sea, hay papás que sí se quieren hacer cargo de sus hijos. La verdad, muy pocos, pero sí los hay. Y en el caso del registro, pues es muy raro que una mamá no quiera registrar a su criatura, pero pudiera darse. Y ante esa Sí, sí, sí. situación anormal, digo, diríamos, poco común para no meternos en controversia, aquí el detalle sería primero, digo, tener el certificado de nacimiento del niño y acudir y decir, pues yo soy el papá, ¿no? Incluso no le ve el problema en tanto que pudiera generarse una prueba de ADN, ¿no? Para determinar que sí es su papá. Ok, y en caso de insistir la negativa, ¿se podría ir al amparo? Sí, claro. Sí, de hecho el juicio de amparo es lo que les comento, es el instrumento o el mecanismo de defensa precisamente para todo este tipo de actos. Ahí lo que se podría determinar es decir, a ver, sí es cierto que la norma establece que debe de acudir la mamá y el papá, o acuérdense que cuando nace la criatura y están casados, basta con que se presente el acta de matrimonio, ¿sí? Porque hay una presunción legal de que es del matrimonio. De hecho, nosotros nos han tocado casos en donde llega el papá y dice, oye, pues, no así que yo ni estaba en la ciudad cuando se generó el niño. Tengo un año trabajando en Estados Unidos y resulta que la mamá dice que es mi hijo. Pues, ¿cómo va a ser mi hijo si yo ni le toqué ni el cabello, no? Y entonces, donde viene un desconocimiento, un juicio de desconocimiento de paternidad. Y lo que se resuelve ahí, obviamente, que llega al juicio de amparo. Entonces, aquí sería lo mismo. Aquí sería, al contrario, un reconocimiento de paternidad. Entonces, lo que se generara en este caso, que se dijera, no, esto no es apto, desde luego que podría ser impugnable a través de un juicio de amparo. Ok, muchísimas gracias. Nada para subir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos otra mano levantada? Estamos por habilitarle el micrófono. ¿Alguien más? Mientras tanto, tenemos aquí un comentario en el chat que si le pueden comentar acerca de las sentencias en donde se haya resuelto lo relativo al registro de un menor, donde se pone primero el apellido materno. ¿Cómo viene el sentido de esas sentencias? Así, de hecho, a partir de que se declara la anticonstitucional la norma, se determina que como no hay razón, se desaplica esa norma y al momento de desaplicarla, se tiene que determinar en el cumplimiento, les digo, que la solicitud de registro con el primer apellido de la mamá y lo del papá, así debe de darse. Entonces, se da orden, en este caso, a la autoridad para que el registro aparezca primero el apellido de la mamá y luego el apellido del papá. Porque es precisamente la litis en el juicio de amparo. Ok, el licenciado Abdías de la zona huasteca va a hacer una pregunta. Sí, Adelante, licenciado. Sí, buenas tardes, magistrado. buenas tardes. Mire, la pregunta que quiero hacer es en relación a saber si ha existido algún precedente o se ha intentado en vía de amparo el registro de personas menores o adultos quizás que hayan tenido un padre pero de crianza. Es decir, que pretendan un reconocimiento de su padre de crianza cancelando la afiliación de su padre biológico. Sí, sí ha habido, pero el detalle está en que eso no es posible porque ahí hay una tesis de la Suprema Corte y de hecho a nivel internacional se resolvió en ese sentido con base en el Convenio de Derechos del Niño, que una vez que ya está registrada y una afiliación, pues esto puede generar una situación perjudicial para el niño. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo que se podría hacer es buscar una adopción legal o en su defecto un reconocimiento de estado de hijo, que es lo que podría dar lugar, en donde se establece que el que no es hijo, pero siempre ha estado como hijo,
Y incluso, no sé, a título de chisme salió la noticia de que la hija de Vicente Fernández no era su hija, ¿no? Sino era su sobrina. Y es una situación muy parecida, donde se da una situación de estado de hijo, donde todo el mundo cree que es su hijo, biológicamente, actúa como tal, crece como tal, y demás, y se pide un registro con base en eso. Pero ya se determina, no es que sea, o sea, no sustituir al papá por sí, sino como si fuera una adopción. ¿Me explico? Porque al final del día podría parecer que esto no es justo, pero el detalle está en que si el menor siempre se crió con alguien que pensaba que era su papá, pero desde un principio se les debe decir que no es su papá, aunque sea muy cruel, es mejor, porque después los daños que se ha demostrado psicológicamente pueden ser peores, es determinarlo legalmente. Decir, es más, les voy a comentar, en relación con un desconocimiento de paternidad, procede siempre y cuando sea lo que les comenté, una presunción. Si la señora acudió con el acta de matrimonio a decir que era su hijo y resulta que no era su hijo, el papá sí puede solicitar un desconocimiento de paternidad. Pero cuando alguien acude y reconoce al hijo, ya no puede válidamente desconocer, aunque diga, es que no es mi hijo. Yo lo reconocí porque pensé que mi mujer me era fiel y resulta que no me era fiel, sino tenía otra persona y esa otra persona la embarazó y yo creyendo que sí. Y sucede, esto ha sucedido en donde se ofrecen pruebas de ADN en donde se demuestra que no es su hijo, pero lo reconoció. Y entonces, con base en ese convenio que fue firmado por México, se establece que no se puede desconocer la paternidad. Porque nadie te obligó a que fueras y firmaras, ¿no? Entonces hacemos a veces hasta la broma, por eso fíjate con quién te relacionas para, pues en un momento dado no tener ese problema. Porque son raros los casos en donde se puede desconocer la paternidad. Rarísimos. Antes recuerden que no existían las pruebas de ADN y bueno, pues yo que ya estudié hace algunos años, decía mi maestro de civil, el ser padre es un acto de buena fe. Ahora ya no, ahora ya se puede a través de pruebas legales, de normativa, determinar si eres padre o no. Pero en verdad antes era un acto de buena fe y como decían, si se parecía al papá, decían que bueno, es hijo de padre desconfiado, ¿no? Pero si no, pues abuelió, o ya, todas las cosas que de antaño se decían por parte de los abuelos, ¿no? Pero aquí sí ese es el detalle, que tendría que hacerse ese tipo de juicio. Gracias. Tenemos una mano levantada del licenciado Juan José Gallardo y luego la licenciada Vero Castillo. No, sí, en el asunto de Vicente Fernández, que bueno, desconozco si sea verdad, pero si es verdad, sí, precisamente es el estado de hijo. Sí, es un reconocimiento de estado de hijo, precisamente porque siempre estuvo como hijo, pero no es su hijo biológicamente. Y sí está establecido en muchas, bueno, no sé si en el Código de San Luis, tendría que verificarlo, pero sí en muchos códigos que he conocido sí está establecido el estado de hijo. Sí, Adelante. buenas tardes. Sí, ¿Me escucha ahí, magistrado? sí, fuerte y claro, diría. De hecho, ya abordó parte del tema que quería cuestionarle, que era precisamente ese, el desconocimiento de paternidad. En el Estado de San Luis Potosí sí hay un artículo que dice que no es posible, si voluntariamente lo reconociste, desconocerlo, porque en ese sentido no puedes dejar al niño sin padre si tú voluntariamente lo traste. Y bueno, hasta ese punto era mi pregunta, ya la abarcó. Te agradezco. Yo lo que sí he visto, así que en la práctica judicial lo que llegué a ver, es de que venía el desconocimiento del papá que aparecía como que era el papá y el reconocimiento del verdadero papá. Es la Ahí contradicción de sí se paternidad. llegó a dar ese caso, pero son rarísimos. Sí, esa parte. O sea, son raros porque, bueno, el que no era el papá, que yo la había reconocido, y al revés, he visto también controversias donde el que, aún a sabiendas que no es su hijo biológico, defiende y dice, oye, no, pues es que yo ya me encariñé con el niño, ya tiene 2, 3 años, y ahora llegó el otro papá, ahora sí que el papá de veras a decir que es su hijo, pues Derecho de vente, familia ¿no? que existe, que está integrado a la Exactamente. familia. Resulta que el papá biológico a los 2 años o 3 años se arrepintió y regresó a querer reconocer al hijo,
cuando ya este hijo ya está reconocido. Ya está vinculado. Exactamente, ya está incorporado a una familia. Que hay una Y entonces ya no se puede desconocer. Y me ha tocado, de hecho me tocó un asunto donde la mamá, al contestar la demanda, dijo, es que él para qué quiere la convivencia, si él no es ni su papá. Imagínense nada más el pobre pidiendo la convivencia para ver a su hijo y se enteró a través de la contestación de demanda que no era el papá biológico. Ya. Le confesó que le había pintado el cuerno en el expediente judicial. En ese caso. Y se determinó que el señor era el papá y tenía que tener derechos de convivencia sobre el niño y que ya lo que ella haya hecho, pues casi lo dejamos a su conciencia, ¿no? Le dijimos, pues para efectos normativos, para efectos jurídicos, él es el papá y tiene derecho a una convivencia y tiene derecho. Y la mamá, pues casi se volvía loca porque pues, ella quería seguirle dándole buena lilacha, pero pues ya sin tener problemas, y se le dijo, sí, pero a la criatura no tiene por qué sufrir las consecuencias de los actos, en este caso, tuyos, ¿no? Okay. Y es que les digo, la protección de los menores es muy importante, incluso ahorita que ahora sí que van a decir, nada que ver, pero está acordando un precedente muy interesante que se resolvió, en donde se determinó precisamente en una custodia de una mamá, donde el papá alegaba que era prostituta, y se determinó darle la custodia al papá, ella alegó la constitucionalidad, total cayó, bueno, fue de los asuntos que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en tanto la mamá no ejercía la prostitución con conocimiento del niño, vamos, no le afectaba al niño porque el niño no sabía a qué se dedicaba su mamá, que tenía el mismo derecho de custodia que el papá. Entonces, siempre en todos los asuntos de menores, lo que se pretende es privilegiar que el menor no salga afectado. Y esto yo creo que está bien, porque fíjense que ya metiéndose en otro concepto, la primera vez que se determinó que el aborto, se autorizaba el aborto, fue por ahí de los 70s, en New Jersey y en Nueva York. Bueno, eso determinó después, ¿cómo se llama? El alcalde que era bien famoso, ni me acuerdo el nombre, pero dijo, gracias a esa determinación que se tomó en aquel entonces, ahora hay menos delincuentes en Nueva York y en New Jersey, lo cual es cierto, ¿eh? Muchas veces los hijos no deseados generan, pues, controversias. Los criminales seriales más grandes de la historia siempre han tenido problemas de familia, ¿no? De estructura familiar. Entonces, aunque parezca que no impacta, claro que sí impacta. Entonces, que al menor, desde un principio se le den las condiciones necesarias para que pueda tener una vida normal, entre comillas. Pues bueno, ya si en el tiempo, las circunstancias y todo, generan algún trastorno en su personalidad, bueno, pero que no sea provocado, cuando menos por las normas que el Estado establezca, precisamente para una convivencia social que en teoría debería ser óptima, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Teníamos pendiente ¿Algo más con José? Ok. La licenciada Vero Castillo había levantado la mano. ¿Alguien más? Magali. Adelante. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. El tema del estado de hijo. ¿Qué sucede si el padre de crianza o la madre de crianza falleció? Es un juicio que yo he intentado en lo personal realizarlo, demostrando que siempre existió esa obligación, no nada más por parte de la madre, sino del mismo hijo que crió, que como lo hemos visto, o sea, sí había una obligación en un principio de los alimentos que se le otorgaron por completo a ese niño de crianza, pero este niño de crianza al crecer también los dotó a la madre de crianza. Entonces, ¿qué pasa si en un momento determinado a lo mejor no se pudo realizar en vida de la madre de crianza este tipo de juicio? ¿Qué pasa si, cómo podríamos hacerle ahí? Porque... Pues, bueno, es complicado y le explico por qué. Precisamente es como una adopción, es un reconocimiento previo, ¿no? Porque ahí estaríamos ante una situación ya de herencia. Si está muerto, lo único que podríamos pelear es una herencia. Usted me puede decir, no es que yo no quiero pelear la herencia, no es que quiero pelear el reconocimiento. Pero ¿quién te va a reconocer si ya está muerto? Ese es el problema.
Es que precisamente el Estado dijo, ahora sí que se da en vida. Ya muerto, no digo que sea imposible, pero sí lo veo muy difícil por el tipo de pruebas que se tendrán que ofrecer, porque estaremos hablando de que estaremos atribuyéndole a alguien que ya no se puede, ya no se puede manifestar, ¿no? O sea, el muertito, pues, ¿cómo se va a defender o cómo va a decir si sí o si no? Y usted puede decir, no, es que por 20 años, sí, sí, o por 50, pero si no lo reconoció, si no, está más complicado. Sí, de hecho, precisamente es para el tema, pues sí de herencia, pero también de cobro de varios seguros, porque no existe ningún otro acreedor. O sea, los papás de esta madre de crianza ya no están, o sea, ya nada más queda el hijo de crianza, no existe ninguna otra persona. Pero en el tema de los seguros, tú puedes designar el beneficiario, que puede ser el que valga la expresión cualquier persona, no necesita ser ni hijo ni no hijo, puede ser. Bueno, de hecho, ya ven que se han generado muchas controversias a lo largo de la historia. Hay una que me causó mucha gracia, pues, precisamente de donde el señor le dejó a la pareja que no era su esposa, eso, y pues lo pudo cobrar, ¿no? Y se hizo muy famoso de que, pues sí, y posteriormente, por eso ahora se alega, si no hay un beneficiario, pues entonces el seguro, y dicho con todo respeto para las aseguradoras, van a hacer lo posible por no pagarle a nadie. Así es. Así es. Sí. Porque aquí primero se tiene que generar el derecho, el reconocimiento, y luego decir, bueno, es que ahí iban a decir la aseguradora, bueno, pero ¿dónde está determinado? Es que para un seguro no se necesita tener ninguna calidad en particular, ninguna. Simplemente No, bueno, que haya sido usted designado y ya, punto. Sí, es que los seguros están pidiendo la sucesión, o sea, Claro. Y están pidiendo Pero la ¿por qué sucesión, el seguro está pidiendo la sucesión? El seguro, es que está curioso, ¿cómo está el seguro? El seguro es un contrato, recordemos, es un contrato. Y como tal, nada más es, yo aseguro a alguien, porque ya ven que dicen que es seguro de vida, yo les digo es seguro de muerte, ¿no? Porque pues en vida, porque es una institución, el seguro es derivado de una persona que trabajaba en el ISSSTE. Y esa institución, sí. Ajá, el seguro es un institucional, que ese es el seguro grande y el otro es personal, pero al momento de llenar los formularios, solo llenó uno, no llenó todos. Entonces, aunque esta persona, la hija de crianza, sí estaba designada como beneficiaria, no estaba en la totalidad del otro seguro. Y no existe, o sea, no hay manera de cobrarlo más que eso. Ajá. Sí, pues va a ser un asunto muy, muy difícil, pero no imposible. Porque yo pelearía ahí simplemente, pues que, oye, pues está en el seguro, es un error, ¿no? De que no se haya llenado todos los formularios. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, cada año nos dicen, ¿está actualizado tu designación de beneficiario? ¿Está actualizado? Y sí es cierto, porque pues ahora sí que lo único que seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Pero lo bueno es que no sabemos cuándo, ¿ah? Entonces, llega ese acontecimiento que para efecto del seguro es el siniestro. Si no está actualizada, pues ¿a quién se lo van a pagar? Inclusive también del Afore, o sea, porque no, también el Afore genera sí, un del Afore beneficiario, también, pero no te dicen. Entonces, como no te dicen, pues se queda así y también es imposible el cobro de ese. Y no hay ninguna otra persona, familiar de esa persona, que muriera, o sea, que pudiera hacer el cobro de eso, más que el hijo de crianza o hijo. Sí. Muchas gracias. Sí, y es que desgraciadamente, fíjense que no, por más que incluso institucionalmente se ha procurado, ya en que en septiembre se dice mes del testamento, yo he dejado pasar muchísimos septiembres, pensando que va a vivir uno toda la vida, ¿no? Valga la expresión tan curiosita. O sea, no hay cultura en ese sentido, de decir, mira, es más, les voy a decir que incluso cuestiones de tipo, pues también ya histórico, determinar que si estás casado, entonces sí tiene derecho la esposa. Pero si vives en unión libre, o lo que es ahora el concubinato, unión libre como se le denominó por muchos años, no hay derecho. Ya también se declaró, incluso yo estuve en un tribunal donde se declaró la inconstitucionalidad de ese tipo de normas. Decir, oye, pues es el mismo derecho. Incluso, por ejemplo, en Coahuila,
hay una ley de convivencia que establece que el matrimonio es una institución de acuerdo con el Código Civil. Pero la unión entre hombre y mujer, o sea, incluso heterosexual, puede ser un acuerdo de convivencia. Y ya si son entre personas del mismo sexo, pues igual, ¿no? ¿Me explico? Entonces, sí es un derecho. Y el no reconocerlo, de hecho me estoy acordando, si no me equivoco, es en la ley del IMSS la que me tocó a mí ahí precisamente en Coahuila, conocer y determinar que era anticonstitucional. Porque se decía, se pagará la pensión a la esposa, ¿no? O a la concubina, ¿ok? Y ya, así estaba. Pero al concubino, siempre y cuando haya sido dependiente económico del asegurado. Le dijimos, ¿y por qué le pides un requisito más? Y eso es una cuestión de tipo ya histórico, de matriarcado, ¿no? A la mujer hay que cuidarla y demás. Fíjense que incluso, hablando ya así rápido, de la equidad de género, se entiende equidad de género para mucha gente que es proteger a la mujer. No, la equidad de género es eso, proteger el género. Y cuando veo unos experimentos sociales en donde, por ejemplo, si a un hombre lo maltratan, se burlan de él. Y en cambio, si maltratan a la mujer, mira este desgraciado lo que hizo y demás, guau, ¿no? O sea, también hay cuestiones que por más que establezcan las normas, sí tienen que ver mucho con la cultura que tenemos como mexicanos. Y que, pues, hay que atenderla, ¿no? Lo que decía el licenciado es cierto, pues, el derecho es dúctil, el derecho se va transformando y se va adecuando a las circunstancias. O sea, por ejemplo, ahorita no le podemos pedir al constituyente de 1917 que se le haya ocurrido cosas que están sucediendo en el 2022, ¿verdad? Digo, si lo hicieron como buenos visionarios, pues que bueno, a través de postulados o de principios, muy bien, pero habrá cosas que de seguro ni siquiera se les ocurrió. Y entonces donde tiene que entrar precisamente la interpretación, la praxis judicial, decir, oye, pues es que no inventes, no va a decir la Constitución eso porque pues solamente que hayan sido gurús o adivinos o Nostradamus para colocarlo en la Constitución, ¿no? Entonces, pues sí, está cuesta arriba su asunto, pero no creo que sea imposible, pero sí va a ser bastante complicado. Máximo por la institución. Así que dicho con todo respeto. Porque hacen lo posible por no pagar, cuando deberían hacer lo posible por pagar. Y es que, pues aquí todo se le atribuye al asegurado, ¿no? Él no cumplió, pues no es nuestra culpa. Gracias. Nada. Tenemos la última pregunta para cerrar. Sí, con gusto. Adelante, Pili. Buen día, magistrado. Buen día. Es en relación también a un menor. La mamá, bueno, se lo retira la Procuraduría de la Defensa del Menor y lo entrega a la suegra. No al papá, aún existiendo el papá, son jóvenes, ella se drogaba, entonces está en una etapa de tratamiento y va mejorando. O sea, ¿ya no puede tener convivencias con ese menor por esa causa? Es que depende, le digo, mire, sobre todo la cuestión de determinar por peritos la convivencia. En todas las cuestiones de convivencia se toma en cuenta mucho lo que establecen los peritos, si es conveniente para el menor o no. Porque fíjese, se lo voy a poner bien claro. Al regreso al ejemplo de la prostitución. Bueno, aquí, si la drogadicción se daba en presencia del niño, pues obviamente que la convivencia con la mamá, se me ocurre, podría ser supervisada, ¿no? Y siempre y cuando hubiera una base importante en su cuestión de salud. Porque, pues imagínense, o cuando se alcoholizan enfrente del menor. Es que lo que le digo, todos los asesinos seriales, vean sus historias, y es de eso. Padres alcohólicos, drogadictos, madres prostitutas, delincuentes. Digo, también hay otros que han salido de senos familiares muy normales, pero son los menos, ¿eh? Normalmente todo eso construye bueno, más bien destruye la mente del menor, y esto va generando problemas que a veces no se ven de inmediato, pero sí se ven a largo plazo. Entonces aquí sería ver la conveniencia. O sea, usted me puede decir, es que el derecho de la mamá es convivir. Sí,
Nada más que el derecho a la mamá fue restringido, no porque el Estado haya querido restringírselo, ay, queremos quitarte al niño, no, se lo quitaron por una razón fundada y motivada. En este caso, el juez tendrá que determinar la conveniencia con base en las pruebas que se dan. Y eso de que se lo den a los abuelitos es muy común porque normalmente cuando sucede eso, el papá, que no es el caso, también podría tener alguna situación que no es conveniente la custodia para él. ¿Qué? Porque trabaja todo el día, porque también tiene problemas, no sé. Estoy aquí adivinando, ¿eh? ¿Por qué se los dieron a los menores? Porque todos estos autos que se decreten, ya sea provisional o definitivo, tienen que estar debidamente fundados y motivados, aunque sea como un cliché, ¿no? Pero sí, precisamente Entonces, determinar la conveniencia, ¿no? De que esté con el niño o que no esté con el niño. ajá, entonces, por ejemplo, al observar la evolución de la madre, yo como abogado pudiera pedir la actualización de sus peritajes respecto de la madre únicamente, porque el menor pues estaba muy chiquito. Sí, claro, respecto a la mamá, e incluso, digo, pues, empezar por algo, ¿no? Una convivencia, de hecho hay convivencias, así como ahorita, que son a través de una pantalla, y por ahí se empieza. Y luego las convivencias supervisadas, y luego ya las convivencias físicas en casa de uno de los dos, ¿me explico? O sea, Sí. Normalmente cuando hay ese tipo de situaciones son paulatinas. Precisamente por el riesgo se corre en que pueda darse. Mira, hay gente que, gracias a Dios, que bueno, ¿no? Que se retire las drogas y no vuelve a tocar, pero hay gente que desgraciadamente regresa y hasta es peor. Entonces, eso lo tendrá que determinar el juez de manera fundada y motivada. Porque el derecho de la mamá es tener al niño, pero se le restringió en tanto que ella vulneró ese derecho, ¿no? Entonces, no es que se le quite porque sí, sino se le quitó con una justificación normativa que es, pues, que es apropiada. Y la idea es llegara, por ejemplo, a un tribunal colegiado, lo más seguro es que, no es que yo diga que todos piensan como yo, pero sí sería muy unánime esa forma de pensar. Gracias. De nada. Pues muchas gracias, doctor. Cedo la voz al director de capacitación, licenciado José Gallardo Báez, para que le brinde un agradecimiento. No me deja, ahí está. Doctor Edgar Humberto Muñoz Grajales, magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º Circuito. A nombre no solo de la Defensoría Pública, sino también de la sociedad potosina, agradezco mucho su participación. Tenga por seguro que las enseñanzas que hoy bondadosamente nos comparte servirán para seguir cumpliendo la instrucción del gobernador y del coordinador general de dar acceso a la justicia a los que menos tienen. A nombre del coordinador general de la Defensoría Pública, quiero dar lectura y entrega de este agradecimiento virtual. El gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Defensoría Pública del Estado, otorgan el presente agradecimiento al doctor Edgar Humberto Muñoz Grajales, magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º Circuito, por su participación como ponente en la conferencia virtual La Defensa Procesal Civil, el Juicio de Amparo y casos relevantes en materia civil y familiar. San Luis Potosí, 16 de febrero del año 2022. Le pido también que no sea la última vez que nos acompañe en este ciclo de actividades para la profesionalización del personal de la Defensoría Pública. Actividades de las cuales algunas seguiremos compartiendo con el Foro de Abogados Potosinos y esperamos también les sea de utilidad. Gracias y le cedo la palabra por si desea comentar cualquier cosa antes de cerrar esta transmisión. Muchas gracias, doctor. Pues nada más quisiera agradecerles porque no quise tomar el tiempo al principio, pero como ya lo vamos a retirar, gracias por la invitación. Le digo yo a la orden, me he dado la tarea desde hace muchos años, precisamente de compartir mis experiencias, porque créanme que es importante
como ahorita, yo me voy con ideas también de cosas que pueden suceder así que en la vida real, ¿no? Es bien importante, tanto para mí es una retroalimentación y siempre que pueda, con gusto, atenderé la invitación, el tema, pues obviamente algo que domine, porque también hay ocasiones en que te invitan a que hables de cosas que preferible no hacerlo, porque pues no se tiene el conocimiento, ¿no? Pero aquí en este caso, pues afortunadamente eran las situaciones donde yo participaba en varios de esos asuntos y que se puede hacer. Entonces, con mucho gusto, muchas gracias, espero que de veras les haya servido, que sea de interés y que pues se haya logrado el objetivo, ¿no? A la orden, cuando gusten. Muchas gracias a todos. Les pedimos que antes de que, gracias magistrado, gracias director, les pedimos que antes de